voy a ir allí. ¿Y la música? La música. Da gusto con un becario tan eficiente. Te hemos bien enseñado. No, pero vale, bien, vale. Si la quitamos entera, aquí mejor. Sí, así cuando canten gol, ¿Ya está? enteramos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer Enigmas y Birras de Bilbao. Estoy aquí en contra de mi voluntad, simplemente porque ha habido un señor, que es el que ha organizado este Enigmas y Birras, para hablar él. Porque se le lleva meses diciendo a Luis Miguel Ortega, que es quien nos va a hablar de Ochate, del pueblo maldito del condado de Treviño, lleva cerca de un año planeando el Enigmas y Birras, y es tal su capacidad de seducción que ningún otro conferenciante ha aceptado estrenar este tipo. Bueno, ahora en serio, esperamos que sea la primera de muchas charlas parecidas. Seguramente que gran parte de los que estáis aquí sabéis de cosas de las que nos podéis instruir a todos y sobre las que podemos debatir, y puede ser cosas que van desde la historia hasta la ciencia ficción, la medicina, la física. La idea de los Enigmas y Birras es un poco juntarnos a hablar de cosas que lo que se diría antes que son fronterizas o claramente demenciales, en un ambiente distendido, con una copa en la mano. Al menos consumimos cada uno una copa en agradecimiento al local que nos deja, y hablar de todo un poco. Es una idea del Círculo Escéptico, y entonces hoy tenemos a Luis Miguel Ortega, al que conozco desde hace la friolera de casi 30 años y con el que, bueno, he corrido algunas que otras aventuras. Ahora ya los dos podemos correr menos, ¿no? Porque nos han venido los años a mí encima, ya en los kilos. Pero bueno, también a mí se me ha caído el pelo y sigue teniendo. Cuando empezamos como interesados en el fenómeno OVNI, hace ya principios de los 80, e incluso tuvimos correrías investigando casos de OVNIs que, joder, demencia, no sé, pasaba una cosa muy rara. Cuando llegábamos los OVNIs ya no estaban, y cuando nos decían que todo era muy misterioso, pues los OVNIs, y esa foto la enseñaré, el primer Enigmas y Birras que tenga oportunidad de enseñar una foto de una investigación con Luis Miguel, que él quiere censurar y cree que había sido destruida, pero esa foto va a ser digitalizada y mostrada. Es una foto de una investigación de un caso OVNI en Bilbao, en el que un niño había visto lo que parecía a dos personas con mono y casco al lado de una moto, y por lo tanto eran extraterrestres. Claro, cualquier ser corrompido por la ciencia positivista diría que eran moteros, pero él decía que eran extraterrestres. Y ahí nos fuimos al barrio de Bulla y le saqué una foto a Luis Miguel en el sitio que de verdad es memorable. Desde aquel entonces nuestras vidas han ido juntas como amigotes, y primero estuvimos en una asociación escéptica que luego dejamos. Estuvimos los dos en los inicios del escepticismo español organizado, y hace unos años él y otros amigos que están aquí, como Pedro Luis, como Gustavo y como Gabriel, que no está, seguramente está buscando la salida de la autopista de Bilbao, montaron el Círculo Escéptico. Me liaron, me metí con ellos, y la idea del Círculo Escéptico pues es organizar este tipo de cosas, llevar la razón, discutir, eludir el hablar de estas cosas. Es decir, si conseguimos que haya científicos que hablen de medicina alternativa y de homeopatía, lo conseguimos y lo vamos a conseguir.
y van a hablar de extraterrestres, y van a hablar de platillos volantes en la prehistoria, y van a hablar de pirámides y piramidiotas. Y hoy, para empezar, y yo ya me callo porque voy a ver el fútbol, si no te importa. Vaya, lo han apagado, bajaré. Tenemos a Luis Miguel, que nos va a hablar de Ochate, un pueblo maldito. Luis Miguel y yo visitamos Ochate hace como 25 años y nos tumbamos. Yo sí me llegué a meter en alguna de las tumbas, tú no. Será porque no cabías, porque eran muy finas. Eran muy finas las tumbas. Y el único problema que había en Ochate en aquel entonces era que los aldeanos se cabreaban, porque estaban acostumbrados a que los jóvenes iban a investigar lo paranormal, en realidad iban a pegarse el lote, pero dejaban aquello hecho un estercolero. Yo he vuelto a Ochate hace una semana y de verdad, hace 6 días, y de verdad no merece la pena ir. Pero bueno, ahora que nos cuente Luis Miguel, que además hace poco ha compartido foro televisivo con el primer descubridor, voy a decir yo el descubridor, luego tú ya contarás lo que quieras, el descubridor de los misterios de Ochate, y con varias cosas, nos contará ahora todo. Venga, empieza tu primera y última intervención en el mismo Civil. Bueno, hola, buenas tardes a todos. A la mayoría los conozco, con algunos nos hemos pasado buenas noches por ahí. A los que no os conozco, pues bienvenidos. Y yo he buscado una fotografía para empezar a hablar de Ochate. Y la verdad es que es bastante difícil, porque si es que cuando vas a Ochate y quieres sacar fotografías, los aficionados a lo desconocido, a lo misterioso, sacan fotografías de todo. O sea, ven una ventana que dice que hay un fantasma ahí dentro y sacan una fotografía. Ven una puerta y dicen que pasa por ahí un monje vestido de negro y sacan una fotografía. Lo que es curioso es que cuando salen esas fotografías yo nunca veo nada. Entonces, para presentar he encontrado esta foto que es muy representativa de lo que es Ochate. Ochate en este momento es una torre, la torre de la antigua iglesia de San Miguel, y una serie de ruinas, que eran unas casas que había hace muchos años, que siguen siendo propiedad privada de gente normalmente de Miruri, de un pueblo de al lado, que están muy cabreados, como ha dicho Luis, están muy cabreados con la gente que va allí, porque no deja de ser propiedad privada que es invadida, que se llena de basura, que se destroza, que se tiran los muros. Y como decía, esta gente está muy cabreada, pero a la hora de buscar una foto creo que es lo más representativo. Esto es Ochate. Y con esto ya casi podría irme, pero como creo que habéis venido para ver algo más, pues dale. Lo primero, me imagino que muchos habéis oído hablar de Ochate, algunos habréis estado, no sé si habéis estado alguno aparte de Luis. ¿Dónde está? Está muy cerquita. O sea, la verdad es que es Burgos, es Castilla y León, pero es un enclave que está al sur de la provincia de Álava, está a 15 kilómetros de Vitoria. Ochate está muy cerca de una serie de pueblos como son Miruri, San Vicentejo, están aproximadamente a 2 kilómetros de distancia, y luego más apartados detrás de unas peñas están Aguillo y Ajarte. Quiero que os quedéis un poquito con esta situación. Estamos hablando de 2 pueblos que están a 2 kilómetros de Ochate, y luego a unos 6 kilómetros del pueblo abandonado están estos 2 otros pueblos. Hacia el norte va la carretera que va hacia Vitoria, digo que está a 15 kilómetros de Vitoria. Primero os voy a contar lo que nos contaron. ¿Qué pasó? ¿Qué nos contaron que había pasado? Y luego ya volveremos un poquito sobre ello. Pero primero vamos, creo que algunas personas no conocerán todos los datos de lo que fue Ochate, y sigue siendo. Entonces vamos a empezar por ahí. El ovni de Treviño. Portentosa nave extraterrestre. Dale. Bueno, ¿esto que hemos visto qué era? Pues es una fotografía sacada el 24 de junio del 81
por un joven vitoriano de 25 años, Prudencio Muguruza, que era un empleado de la... bueno, empleado, era el conserje de la Caja de Ahorros Provincial de Álava, que ese día, ya anocheciendo, hacia las 9 y pico de la noche en verano, salió del Aguillo, recordad que estaba a unos 6 kilómetros de lo que es Ochate, salió a dar una vuelta con su perra, paseando por el monte. Vale, yo me pongo donde tú quieras. Si quieres salir. No, ¿para qué? Notó, cuando salió a un claro del bosque por donde andaba, notó que la perra estaba muy nerviosa, que daba vueltas alrededor de él, que gemía, y él se extrañó, ¿no? Y al girarse hacia atrás, vio lo que hemos visto antes, esa especie de esfera, con esos halos hacia arriba, y automáticamente sacó una fotografía. Esa fotografía circuló por medios de comunicación provinciales, salió en Bilbao, en Vitoria, en Álava, Burgos, y a raíz de esa publicación de esa fotografía y de lo que le había ocurrido, las sensaciones que había tenido él cuando sacó esa fotografía, llegó esa foto a manos de Juan José Benítez, que me imagino que conocéis todos, que era un investigador de ovnis muy famoso en la época. Hacía mucho tiempo que estaba un poquito fuera del mundanal ruido, pero sigue por ahí con sus tentáculos de vez en cuando haciendo algo. Y esa fotografía, con un texto de Juan José Benítez, salió en el Mundo Desconocido del número 67 de enero del 82. ¿Qué era Mundo Desconocido? Mundo Desconocido era una revista que, para equipararlas a una revista de hoy en día, podía ser un año cero o un más allá. Revistas de misterios, de fantasmas, de espiritismo. Entonces, Juan José Benítez, extraterrestres obviamente, entonces Juan José Benítez publicó un artículo con lo que es la fotografía, con una entrevista a ese joven que no se interesaba por estos temas, y el negativo de esa fotografía la mandó a hacer una serie de análisis. En un primer momento, cuando se publica el artículo, había recibido ya la contestación del análisis de dos entidades de la Universidad de Deusto, donde decían que lo que se veía en la fotografía era, lo tengo que leer porque todavía no me lo creo, ¿no? Pero bueno, objeto con turbulencias de frenado. Y un asesor de Mundo Desconocido, un fotógrafo catalán, Joan Miguel Villasajó, hizo un análisis de lo que era el negativo y llegó a la conclusión de que no se apreciaban manipulaciones en negativo. Es decir, lo que se veía era lo que verdaderamente había fotografiado Prudencio Muguruza aquella noche del 24 de julio de 1981. Las conclusiones de Benítez con esto son muy buenísimas, como podéis leer. Los ovnis son naves tripuladas y el fotografiado en Treviño una de ellas. Esas son las conclusiones que llega con esos datos. Aquí tenéis una fotografía de lo que es el artículo de Mundo Desconocido. En marzo ya Juan José Benítez informó de que había realizado otro análisis muy importante de esta fotografía. Lo había mandado a la NASA y un tal Coleman Bon lo que sea, que por cierto me sobra la X porque lo ha escrito mal, el cual dictaminó que se trataba eso, de un objeto también físico. O sea, había ya dos personas que decían, o sea, dos análisis que decían que era un objeto físico con una clara estela de frenado. Estos análisis, en palabras de Prudencio Muguruza en varias entrevistas y a mí mismo personalmente, me ha reconocido de que esos análisis él los tuvo en la mano, los pudo leer, no tiene en este momento posesión de ellos, pero que sí que Benítez se lo permitió ver. Bueno, también Prudencio Muguruza una cosa muy clara, muy curiosa que dice es que era un análisis de la Universidad de Lejona, no de Deusto, de Lejona. Yo sé que en Lejona hay un campus, no una universidad, pero bueno, de la Universidad de Lejona, mientras que Juan José Benítez decía que era un
un análisis de la Universidad de Deusto. Me imagino que hay que ser claro. Igual lo leí en su momento Prudencio Muguruza y no se acuerda exactamente quién era el que había hecho ese análisis. Lo que es curioso es que ese negativo se vendió por $500.000 de pesetas de 1982. Los que sois un poquito mayores, que desgraciadamente veo sois pocos y yo soy de ellos, sabrá que $500.000 de pesetas en 1982 era un dineral. Era un dineral. Entonces, ¿qué hizo? Igual sí, no estoy muy convencido, no sé. Me han gritado mucho. Sí, ha sido. Esas 500.000 pesetas se las dio un empresario vitoriano que lo que hizo fue publicar ese ovni en una serie de pósters que luego los vendían. Yo los vi en el Corte Inglés, en la época de cuando había un montón de pósters de películas, de tal, y entre ellos estaba el póster del ovni de Treviño, que así se llamaba. Incluso, creo recordar, alguien me ha dicho que incluso iban por las casas vendiéndolos. No sé qué tal le fue al empresario, pero desde luego, para haber pagado $500.000 de pesetas por esa fotografía, debía haber el negocio bastante bien. Bueno, ¿y qué pasa? Pues pasa que 3 meses escasos después del artículo de Juan José Benítez, del Mundo Desconocido, aparece otro artículo, en abril de 82. Y ya Prudencio Muguruza, de 25 o 26 años, ya es un investigador del insólito. Ya investiga los fenómenos extraños. Publica un artículo él sobre un pueblo llamado Ochate. Hasta ese momento solamente conocía David que existía un pueblo abandonado llamado Ochate. Me imagino que la gente de los 4 pueblos de alrededor, nadie más. A partir de entonces se empieza a conocer. ¿Qué cuenta Prudencio Muguruza en este artículo? Pues que es un pueblo que tiene una fama bastante mala. Es un pueblo que ha sido abandonado durante varias épocas de su historia. Una historia que parte en principio desde la época alto medieval, siglo IX, siglo X, aunque hay pruebas, parece que hay pruebas que es anterior que hubiera gente ahí viviendo, y que concretamente en el siglo XIX tuvo consecutivamente en el 60, en el 64 y el 70 3 epidemias, como podéis ver, virus de viruela, tifus y cólera. Bueno, esto en principio no es nada extraño. Estamos hablando del siglo XIX, la medicina empieza a avanzar, mediados del siglo XIX, pero todavía se producen focos de epidemias, y que a consecuencia de estas epidemias tan seguidas solo sobreviven 3 personas del pueblo, que en 1870 se marchan del pueblo. Una cosa muy curiosa que también recalca es que pueblos situados como San Vicentejo, Miruli, a menos de 2 kilómetros de la población, no sufren ningún daño, no tienen ningún problema, no hay defunciones por ningún tipo de epidemia, solamente se centra en el casco urbano de Ochate. Otro caso bastante significativo es que en 1868, cuando muchas de las casas de Ochate están abandonadas, están vacías, porque mucha gente ha muerto a consecuencia de las 2 epidemias que habían ocurrido hasta entonces, el párroco del pueblo simplemente desaparece. Un día sube a una ermita que hay en lo alto de la parte de arriba del pueblo, la ermita de Burgondo, sube a la ermita a por una serie de aperos que tenía allí y necesitaba para arreglar unas casas del pueblo, porque su intención es que gente de fuera volviera a poblar Ochate. Sube y desaparece. Nunca más se sabe nada de Antonio Villegas.
mejor dicho, ya en 1870 esa población desaparece, solamente quedan las ruinas de lo que fue el pueblo. Y en 1947, esa persona, Víctor Moraza, del pueblo de al lado, a 2 kilómetros, muy católico, cofrade y seguidor de la Virgen, perdón, de la ermita de Burgondo, ve algo que cae sobre la ermita. A 2 kilómetros Vigo, él está en Miruri, en las afueras, y ve algo extraño que cae sobre la ermita que está en un alto. Va, se acerca y ve que efectivamente hay unos destrozos en la cubierta de la ermita, y entre los escombros que quedan en el suelo encuentra un medallón. Un medallón que hoy en día, todavía el 15 de agosto, que se sigue celebrando misa en las ruinas de esa ermita, la gente de Miruri lo lleva y lo pone en una hornacina que tiene. En el 73, un agricultor en Martínez, luego de dónde está Martínez porque esto es muy fuerte, pero bueno, también lo asocia a Ochate. En 1973 desaparece un agricultor en Martínez sin dar señales de por qué ha dejado todo, por qué se ha marchado y dónde está. Nadie volvió a verlo. Dios. También cuenta que desaparecen animales en Ochate, que se ven luces extrañas por la noche, que hay efectos extraños, y también que como pasea mucho por allí, en 1981 descubre una necrópolis alto medieval, siglo IX, siglo X, en las cercanías de Ochate. Son unas tumbas excavadas en la roca de forma antropomorfa, que yo aquella vez no me metí en ella porque no quise, no como otros. En aquel tiempo hubiera entrado, ahora ya no, pero en aquel tiempo hubiera entrado. Y bueno, hace referencia también a ese misterio de esas tumbas, de esa necrópolis extraña, que no pertenece propiamente al pueblo, está en las afueras, a qué gente pertenecía y por qué estaba ahí. Bueno, aquí estáis viendo pues, una serie de fotografías. Esta es la ermita de Burgondo tal como se encuentra en la actualidad. Tened en cuenta que en el 47, algo que os he dicho, en el 47 cayó Salud, hubo unos destrozos en la estructura de la ermita, pero la ermita, o sea, tenía su techo, tenía sus puertas, tenía todo. Esto es consecuencia de la fama de Ochate. Es decir, Ochate en el año 81 tenía una ermita, ahora tiene esto. Esto es las tumbas que os mencionaba, y esta es otra fotografía de la torre de la iglesia de San Miguel del pueblo de Ochate, sacado entre las pocas 4 piedras que quedan en Ochate. Esto también en el año 81 eran casas que tenían dueño. Es verdad que esas casas las utilizaban fundamentalmente para estabular ganado, ovejas y demás que tenían la gente de Miruri, que se ha relacionado mucho con Ochate, y tenían en propiedad esas casas, las utilizaban para dejar allí el ganado. Pero bueno, ya veis cómo está ahora. Bueno, ¿qué pasa al principio? Después de este artículo, Prudencio le hicieron entrevistas, salió en medios de comunicación, y en el Diario Vasco, 14 de marzo del 82, dice esto exactamente. Lanza la hipótesis de que este misterioso triángulo que queda entre Ochate, Aguillo y Ajarte, recordar dónde estaba Ochate, al lado de San Vicentejo y Miruri, prácticamente pegados, y luego un poquito más hacia el este, Ajarte y Aguillo. Aguillo, que es donde tenía familiares Prudencio Muguruza y iba a pasar de temporadas allí. Podría ser una base de ovnis,
y piensa que puede haber una relación muy directa entre el avistamiento de aquella esfera luminosa y los extraños hechos que han sucedido en Ochate. Es decir, estamos hablando del 81, estamos hablando del 82, estamos hablando del 83, estamos hablando de un pueblo maldito y de extraterrestres. Extraterrestres. De momento no hay ni espíritus, ni celtas invocando algo por las ruinas, ni monjes extraños, ni nada. Son ovnis, extraterrestres. Bueno, y continúa la década de los 80. Un poco. Es más, ahí va a poner una fotografía mía que es todavía peor que la que tiene, es peor todavía que la que tiene Luis Alfonso. Es años 80, pelo rubio platino y con unas sombreras así, yo, pero bueno. ¿Qué es lo de arriba a la derecha? Que no, lo de arriba a la derecha. Mad Max 2. V, Vigilantes de la Playa, Mad Max 2. ¿Dos o tres? La trueno de la playa. Tres, perdón. Eso es de los 90, no es con nada. Eso es de los 90. Había que rellenar el audio. Es una foto de Esther, que se calle. Es muy grande, no puedo con él. Algo podrás hacer. Algo así que tal. Bueno, Ochate aparece en los medios de comunicación, Ochate se hace famoso. ¿Y qué pasa en Ochate? Pues que jóvenes investigadores, fundamentalmente vitorianos, tienen Ochate a 15 kilómetros de Vitoria y empiezan a aparecer por allí. A ver qué hay. Yo estuve en el año, creo que era en el año 85, Luis. Sí, por ahí. Por ahí, calculo que fue en el año 85. 85, 86. Vale, creo que sí, 85, 80, sí, creo que fue en el año 85. Fui un día, bueno, fuimos, también estaba Luis Alfonso, y aquello, desde luego, otra cosa no era, pero abandonado tampoco. Porque yo calculo que había allí unas 30, 40 personas pululando por ahí. También apareció la Guardia Civil, o de 5 o 6 de la Guardia Civil, o sea, aquello parecía la Gran Vía de Bilbao, no la punta. O sea, es para que os hagáis una idea de lo que era Ochate en esos momentos. En aquel tiempo, esos investigadores que van allí se centran en esa hipótesis de extraterrestres. Es más, Miquel Colmenero, vitoriano, por ejemplo, en el año 87, tiene un encuentro con unos seres extraños de unos 3 metros de altura, con un fajín blanco sobre un mono negro, con una especie de, pues como la película Caracono, es igual, un poquito así, con cabeza cono, por la noche, algo que le impresiona muchísimo y pasa semanas sin dormir. Me está costando contarlo sin empezarme a reír, pero bueno, esto es lo que era Ochate en ese momento. Pero sí es cierto que se empiezan a notar que la gente, como no ve extraterrestres por ahí en ningún sitio, no hay cabezones grises, ni hay peludos de 3 metros, ni hay venusianos de 2,15 rubios y de ojos azules, pues como no encuentran nada de eso y van hasta allí, y después de pasarse noches allí en vela, bebiendo, fumando y otras cosas, pues algo tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que empiezan a hacer psicofonías. Podría haber todas las psicofonías que se han hecho en Ochate, la de Campuela, la de porque está la puerta cerrada, pero me he negado. O sea, yo todo que psicofonías, desde Husband hacia aquí, me parece tal tontería que me niego a poner absolutamente nada. Pero bueno, se empiezan a producir esas psicofonías, incluso se ven gente que se ha suicidado, vitoriano, amigos suyos lo ven entre las ruinas de Ochate. Y es cierto que ya, aunque hay ese pico del año 86-87, que luego volvemos sobre él, es verdad que sí, que el interés va cayendo, porque si no hay nada, pues no hay nada. Y total, el ir a hacer el botellón a Ochate, pues lo haces debajo de tu casa y estás más cómodo. Por cierto, la gente joven se cree que el botellón es un invento de ellos de hace 7-8 años. Lo que pasa es que nosotros nos llevamos a hacer el botellón más lejos.
había que hacer botellón y turismo. Bueno, pues el interés de Ochate va cayendo, aunque siempre hay un pequeño grupúsculo de gente investigadora de Vitoria, gente joven que se interesa del tema, pero estamos hablando de 2, 3, 5 personas. Pero bueno, ya no van los autobuses, que iban autobuses a Ochate, autobuses llenos de gente a ver cosas extrañas en Ochate. Bueno, pues aquello va desapareciendo, excepto en el año 88, es muy divertido, en septiembre del 88, montaron un pifostio. Se juntaban entre 2.000 y 3.000 personas una noche en Ochate para hacer una invocación celta, un baile de brujas. Terminaron las ambulancias llenas de... Querían hacer la invocación celta y necesitaban un cáliz. Y no se les ocurre otra cosa, como no tienen un cáliz, no se les ocurre otra cosa que ir a Miruri, al cura, a pedirle el cáliz de la iglesia para hacer la invocación celta. Obviamente el cura le dijo que para eso no estaba ahí. O sea, para otras cosas, para bautizos, bodas y comuniones todavía, entierros todavía, pero para eso todavía no estaba. Y entonces también querían hacer una especie de brebaje allí, claro, para que viviera toda la gente. Y claro, querían hacer en un periodo gigantesco que tampoco tenían. Y claro, y estaban viendo que había 3.000 personas esperando para beber. Consiguen un caldeo de bronce de un vecino también de San Vicentejo que se los presta. Se lo presta, ya sabéis, o sea, yo os lo presto y ya no lo he vuelto a ver en mi vida, ¿no? Pero bueno. Bueno, junta el desastre, ambulancia llena de gente, la gente que bebía del caldero aquel, la bebida aquella que habían hecho por arriba, por abajo, por todos lados. O sea, fue tal desastre que ya mucha gente que solía acercarse por el desastre, bueno, esto ya es un circo absoluto, y aquí ya el pescado está todo el pescado vendido. En todo caso, durante estos años 80, como os he dicho, lo que es la hipótesis extraterrestre va dejando pase hacia otra serie de misterios, tanto misterios históricos como las tumbas altomedievales. Estas tumbas, Luis ha comentado antes una cosa muy interesante, y es que en aquella época yo podría haber entrado y él también entró, pero él porque es delgadito, porque esas tumbas, según la leyenda, son tumbas de niños. Hay como unas 20 tumbas excavadas en la roca, tumbas pequeñas. Claro, si es extraño que se encuentre allí, en un paraje desolado, una necrópolis de ese tipo, pero encima que las tumbas todas sean de niños. ¿A qué lleva eso? Se producen los fenómenos eléctricos tan conocidos como que se me ha olvidado cargar la batería. No, que la tenía llena pero se ha descargado de repente. Ese tipo de en aquella época, en los años 80 sobre todo, eran cuando iban a hacer las psicofonías, pues las baterías de las grabadoras, ese tipo de cosas que dejaban de funcionar de repente, que salían de Ochate, se iban hacia los pueblos de alrededor y empezaban a volver a funcionar. Porque otra cosa, se me olvidó antes decir, Ochate está en un alto, está a 702 metros de altura, todos los demás pueblos están en los valles de alrededor, y Ochate desde hace un tiempo ya no se puede llegar en coche hasta allí, hay que parar en Imiruri y subir andando esos 2 kilómetros. En el año 85-86 nosotros fuimos en coche y fuimos tan chulos que decimos, nosotros llegamos en coche hasta arriba, hasta que nos atascamos en todo el barrizal aquel y montamos la... también. Típico. Y luego, un tema importante, la ermita que os he enseñado antes, tal como está, se incendió en 1985 y dicen las malas lenguas de que se había hecho un ritual satánico dentro de la ermita y luego la habían incendiado como una invocación a Satanás. Bueno, estas fotografías las saco ahora por una razón. Volveré sobre ellas. Llegan los 90. Pero como os he dicho antes, pues explicando a 4 personas de Vitoria que se siguen interesando un poquito por la historia de Ochate. La verdad es que Ochate en esa época, en esa década, es un pueblo abandonado como otros tantos de España.
y no pasa absolutamente nada. Hasta que en 1999 el ínclito Iker Jiménez, vitoriano, en ese pupurrí de libro que tiene, que se llama Mis enigmas sin resolver, o Enigmas sin resolver, cuenta otra vez la historia de Ochate. El tema del misterio va en función de las diferentes generaciones. Es decir, lo que estaba de moda hace 20 años se vuelve a poner de moda ahora. Y dentro de 20 años volverá a ocurrir. Son ciclos, es decir, la gente va creciendo, se va dando cuenta de que allí pues, todos estos misterios pues, no tienen ninguna base, en principio. Y las nuevas generaciones que se atraen el misterio, son gente joven, que quieren hacer el botellón, buscan un sitio para hacer el botellón, y encima si es muy misterioso, pues mejor, pues vuelven otra vez. Y Iker Jiménez, aprovechando eso, cuenta la historia otra vez de Ochate en su libro, junto con algunas cosas nuevas. En realidad él dice en su libro que aparte en esa época del 86-87 hubo un repunte de los fenómenos, no del interés de Ochate, pero sí de los fenómenos que se producían en Ochate, ya luego porque creo que ocurrió, pero bueno. Esa zona del condado de Treviño se utilizaba para maniobras militares. Se utilizaba para maniobras militares por una sencilla razón, porque en los años 80 no era muy aconsejable hacer, tal como estaba la situación aquí, no era muy aconsejable hacer maniobras militares en la comunidad autónoma vasca. Y aprovechaban que Treviño era un enclave burgalés en mitad de Vitoria, entonces soldados destacados en Araca pues iban a hacer ahí maniobras. Según Iker, la primera y tercera compañía de carros blindados de Araca van una noche allí en el año 87 y se pierden. Están durante 4 años, durante 4 horas perdidos, ¿no? De las 11:30 de la noche a las 3:30 de la madrugada están perdidos, no se encuentran unos a otros. Cuando van a encontrarse, intentan comunicarse por radio y no pueden, entonces van personalmente a alguien a contactar con la otra compañía y se pierde. Hay una niebla extraña. No sé, que se me ocurre ahora mismo, y la verdad es que no lo tenía preparado, y es que hay una película del oeste de que traen una caravana de licor a una ciudad y van los de la ciudad allí, también las del Ejército de Salvación quieren evitar que llegue la caravana, los indios también quieren la caravana de whisky, los soldados también quieren, sí. Al final la caravana se termina cayendo en un pantano. Bueno, pues hay una batalla, no me acuerdo cómo se titula esa película, hay una batalla en que están los indios, los soldados, los del Ejército de Salvación, los del pueblo que querían por el whisky, los empresarios que llevaban el whisky, están todos en una batalla en mitad de una tormenta de arena, de tal forma que están peleándose durante 3 horas, ahí no se muere nadie, es una comedia, no se muere nadie. Entonces me recuerda muchísimo a esto. 2 compañías, recordad que una compañía del ejército está compuesta entre 100 y 200 elementos, nunca mejor dicho, elementos, que se están dando vueltas por Ochate, uno que no me encuentro. Oye, ¿tú te has encontrado? No, oye, Manolo, ¿dónde está? Joder, pues no sé, estaba aquí mismo ahora. No sé, bueno, total, está el ajuste que a las 3:30 de la mañana el capitán a cargo de las maniobras aquel día dice, bueno, venga, hala, montaros todos, iros con los carros otra vez, además carros de combate por la noche, al lado del pueblo, a 2 kilómetros del pueblo. Bueno, es lo que dicen y la historia. Habrá setas por aquí, bueno, y llegamos a la década del 2000. ¿Y qué pasa aquí? Pues que otra nueva generación, bueno, que está solapada entre los 90 y los 2000, esta nueva generación de investigadores del misterio vitorianos, como puede ser Enrique Chazarra, Antonio Arroyo, Julio Corral,
Por cierto, Luis, te traigo una de chazarra luego que vas a flipar. Vale. Cuando te digas tú cómo es él, pues ya te voy a demostrar yo cómo es. Pues siguen recopilando cosas que ocurren en Ochate. Es decir, la gente les cuenta lo que le ha pasado. Son cosas, la verdad es que muy extrañas. Gente que sube hacia el pueblo, se cruzan con dos señoras mayores vestidas de negro, siguen andando, miran para atrás y las señoras ya no están. Aparece el famoso monje de negro por la ermita de Burgondo. También hay una mujer también vestida de negro que se aparece por las noches. En el propio pueblo aparecen de repente 8 o 10 coroneles y comandantes del ejército allí haciendo algo extraño que nadie sabe lo que es, que hace allí el ejército, y además de tan alta graduación gente allí. Aparecen gentes técnicos con trajes biológicos, en plan película de Spielberg y tal, de allí. Y sí es verdad que encuentran algunas series de cosas nuevas, como puede ser que hay asesinatos que ocurrieron en Ochate, luego os contaré si queréis, aunque no es muy importante, y hay muertes que se producen en Ochate. En 2007, Arroyo Corral publican Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Libro que es muy interesante, está muy bien, porque cuenta la historia de Ochate hasta el año 86-87. Yo diría que perfectamente es un muy buen libro para saber lo que ocurrió en Ochate hasta esa época. Pero claro, si seguimos y se nos acaba el negocio, ¿qué hacemos? O sea, nos tenemos que inventar otros misterios. Y vuelven sobre la historia del ejército español y Ochate, que ya había en su momento perfilado Iker Jiménez, y van un paso más allá. Luego os contaré. Prudencio Muguruza, viendo que otra vez Ochate está otra vez un poquito al orden del día, pues dice, esto es mi negocio, esto es lo primero salió mi ovni allí. Entonces el otro día me confirmó que al final del año saca un nuevo libro sobre Ochate. Miedo me da, pero es lo que ha dicho. ¿Eso es todo? Pues no es todo. Una nube, otra nube, otra nube, otra nube, otra nube, otra nube, otra nube. No digo nada, pero vamos, nada. Rebobinemos al principio otra vez. Becario. Ochate, mitos y leyendas de un pueblo abandonado. No. ¿Te parece la marmota? Localización geográfica, ya sabemos dónde está. Lo que nos contaron y lo que voy a contar yo ahora. El ovni de Treviño, bueno, a ver. ¿Esto qué es? Una nube. ¿Eh? Sí. Una nave. A ver, ¿quién cree que es una nave, un bólido físico extraterrestre con halo de frenado? ¿O quién cree que es una nube? A ver, la nube. Es una rotonda. Una redonda. ¿Qué era la otra opción? La nave extraterrestre. Vamos a ver. 24 de julio del 81. Prudencio Muguruza saca esa fotografía. Yo creo que sacó esa fotografía. Se ha dicho que es una fotografía que me había sacado en Sudamérica unos años antes. Hay gente que ha dicho que es un montaje. No, yo creo que realmente Prudencio sacó esa fotografía. Es más, además le impactó mucho, porque está sacada el 24 de julio del 81. ¿Por qué estaba en Aguillo en ese momento Prudencio Muguruza? Porque su madre es de Aguillo, estaba visitando a sus familiares y automáticamente Prudencio se marchaba de vacaciones hacia el sur. Es decir, llega allí, tiene esa impactante experiencia, saca una foto con la cámara que llevaba, llega a casa, en Aguillo, deja la cámara y se marcha de vacaciones.
Pues si ha pensado que era una nave extraterrestre, desde luego yo no me marcho de vacaciones, vamos. O sea, yo solo quería preguntar otra cosa. Yo no sé qué costumbres se llevaban a principios de los años 80. Esto te quería preguntar si era muy normal que la gente fuera a sacar el perro con una cámara de fotos. Él dice que no sabe por qué aquel día cogió la cámara. Fotos de película, además. O sea, que no era como ahora que no, él cuenta que dice que no sé por qué cuando salí con la perra me dio por coger la cámara de fotos. No sé por qué, él lo comenta. Bueno, entonces él saca esa foto y se marcha de vacaciones. Es más, ese carrete en esa cámara está 2 meses sin revelar. 2 meses hasta que lo revela la madre de Prudencio. Le llama a Prudencio desde el sur y le dice la madre: oye, es que he sacado estas fotos, que me dejaste aquí el carrete, y hay una cosa extraña. Y en ese momento Prudencio dice: entonces supe que aquello que había visto había sido real. mira, he sacado una foto y era real. Bueno, entonces llega a Vitoria y ¿qué hace con esa fotografía? Bueno, a Prudencio le gustaba el mundo del misterio, le gustaban todas estas cosillas. Entonces lo que hace es irse el 24 de septiembre a la agencia F y entrega esa fotografía a la agencia F. La agencia F la rebota a todos los medios, y una cosa que tenéis que saber es que en aquella época, ir a las hemerotecas, si lo podéis ver, ovnis eran portada de periódicos. O sea, tú te puedes coger perfectamente el Correo o el ABC o lo que sea, y había en la portada fotografías y los extraterrestres están aquí. Y ha habido un suceso en Salamanca de unos cabezones que han llegado y se han secuestrado a un agricultor. O sea, eso eran noticias de portada en aquella época. Entonces se publica, Benítez se entera, consigue la fotografía y va a hacer y hace esos análisis. Esos análisis solamente saben si se han hecho Juan José Benítez y Prudencio Muguruza. Nadie más ha visto esos análisis. No se sabe dónde están. Se han pedido consecutivamente a Benítez muchas veces esos análisis y no los ofrece. No están, no existen. Quiero decir que no se puede hacer la inversa, no se puede ir a la universidad de usted y preguntar: oye, ¿conocéis algo a este hombre? Sí le conocían, a Benítez en la Universidad de Deusto sí le conocían. Pero le conocía un amigo, un amiguete: oye, mírame esto ahí en el laboratorio y tal. Espérate, que hay más. Bueno, con esas conclusiones llega Benítez a que son extraterrestres. Dale. La NASA, aparece la NASA. En aquellos años siempre la NASA era la NASA. O sea, si había que investigar cualquier cosa, lo tenía que investigar la NASA. Si no te había investigado a ti la NASA, no eras nadie. O sea, mínimo tenías que tener a la NASA investigándote cualquier cosa y a los hombres de negro detrás para que no descubrieras el gran misterio de los extraterrestres y la conspiración mundial de los extraterrestres. O sea, era así. Es decir, a ese señor calvo y de gafas que está ahí, y a mí y a muchos otros que están aquí, y a Gabriel, que no ha aparecido al final, nos han confundido con hombres de negro. O sea, estaban totalmente convencidos que éramos agentes de la CIA, que íbamos allí a intentar acallar a la gente. A mí y a este señor han intentado pegarnos en una charla así, porque había gente que estaba hablando sobre espiritismo y canarios que hablaban. Entonces, cuando ya no podías más, decías: pero estamos todos locos. Te echaban, te insultaban, tú estás pagado por la CIA. O sea, a mí me han dicho que estaba pagado por la CIA. Exactamente. Yo ya he mandado varios mensajes al Ángel diciendo: oye, todo el trabajo que os he hecho, a ver si me lo pagáis ya, que ya va siendo hora. Bueno, No, es que hay otra teoría que es una aspirina en un vaso de agua. Hay una teoría yo creo que sacó la fotografía. Bueno, la NASA investiga y lo realizó Coleman Bonkiewicz. ¿Quién era Coleman Bonkiewicz? Era coronel. Ah, bien.
era coronel húngaro retirado que en los años 50 se marchó a Estados Unidos y se dedicó a investigar el fenómeno OVNI y juntó una serie de gente por todo Estados Unidos para hacer investigaciones del fenómeno OVNI. Es decir, un ufólogo de la más baja estopa. O sea, la NASA ahí ni pincha, ni corta, ni aparece, ni está, ni se le espera. Pero bueno, lo decía Juan José Benítez, y se decía en aquella época Juan José Benítez, nadie podía decir nada. Como he comentado, Prudencio Muguruza me dice que sí que ha visto esos análisis, con el sello de la Universidad de Lejona. Pero bueno, Prudent Visit. Y bueno, en negativo efectivamente fue vendido por ese medio millón de pesetas, con el que al poco tiempo Prudencio Muguruza montó un gabinete psicológico, montó una tienda de esoterismo en Vitoria y se metió mucho más en el mundo del esoterismo. Y luego volvemos a ver casi todo. Escribe Muguruza el artículo famoso, bueno, escribe, él dice lo que quieren contarle y luego lo escribe. Que en realidad Prudencio a mí me ha reconocido que este artículo lo escribe con tres referencias. Las amigas del pueblo de su abuela, los curas de los pueblos de alrededor, y que un día se dio una vuelta por el estado de Vitoria. Y con eso sacó este artículo. Él dice que hay esas epidemias y solo sobreviven 3 personas. Hay un pequeño problema. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero bueno, hay un pequeño problema. Que es que en aquella época, obviamente, los brotes epidémicos estaban muy estudiados. Esa zona pertenece al Hospital Santiago Apóstol de Vitoria. En esa época, en ese pueblo, no hay nada. Absolutamente nada. Es más, en el siglo XIX, Imiruri, que hemos recordado que está a 2 kilómetros, y Ochate comparten cura, comparten párroco. Entonces, el párroco da en una iglesia la misa y va al otro pueblo y da misa en la otra iglesia. Y por tanto, todas las actas eclesiales están unidas con Imiruri y Ochate. Y en esa década, tanto conjuntamente entre Imiruri y Ochate, creo que hay 3 enterramientos entre los dos pueblos. Son pueblos que nunca han sido muy poblados, es decir, siempre han estado rondando en 30 y 60 habitantes por los pueblos. Entonces, no solamente eso, sino que empieza el siglo XX y sigue viviendo gente en Ochate. Llegan los años 30 y sigue viviendo gente en Ochate. El último habitante de Ochate se marcha en 1934 a Imiruri. Es curioso porque ¿cuándo tiene más población Imiruri? En esa primera década del siglo XX. ¿Por qué? Porque mucha gente de Ochate, que está mucho más en lo alto, es más difícil vivir en esa zona, se marcha a Imiruri. Es decir, hay un trasvase de población entre Ochate y Imiruri. Por eso muchos de los habitantes de Imiruri son los que son propietarios de las casas de Ochate, porque en origen vivían allí y luego se trasladaron a Imiruri. Y bueno, en 1934 deja de estar el último habitante en Ochate, pero no ha habitado Ochate, porque como os he comentado antes, las casas se utilizaban para guardar ganado y pastores vivían allí por el día. Es decir, iban allí, cuidaban el ganado, a la noche lo recogían y se marchaban a Imiruri. Sí, efectivamente, no aparece reflejado en ningún sitio, pero en 1936 efectivamente sé que hay un asesinato en Ochate, un pastor mata a otro pastor, y es que además el asesino tenía problemas psicológicos y estaba muy mal, muy mal. Pero bueno, ya, o sea que ya veis que esto de que Ochate queda deshabitado en 1870 es más,
o lo que os hemos comentado de que sigue existiendo gente, los propios catastros marcan que estaba viviendo gente en Ochatea. Pero claro, hay desapariciones misteriosas. El párroco del pueblo, lo primero, en 1868 Antonio Villegas no era el párroco de Ochate, era el párroco de Ochate y Miruri. Y sí existía, y sí estuvo ejerciendo en aquella época allí. Pero es el mayor misterio que encuentro yo a esa desaparición es uno. Cómo una persona desapareciendo en 1868 cede sus bártulos al siguiente párroco en 1871. Es decir, tú has desaparecido, pero 3 años más tarde ahí estás al siguiente párroco que se va a hacer cargo de las 2 parroquias, le estás firmando el tema en las altas eclesiales de la que aparece en el obispado. Pues bueno, pues eso sí que es un misterio, para mí es un misterio. Llegamos a 1947. Víctor Moraza era una persona muy creyente, muy creyente. Era cofrade, era el primero en todas las romerías, era una persona muy creyente. Y en ese día, lo que no dicen es que hubo una tormenta de 3 pares de narices. O sea, que caían rayos y centellas por todos lados. Y en una de estas, pues un pedazo de rayo le dio a la plena ermita y la descuajeringó entera. Entonces, ahí sí hay un misterio. Hay un misterio es simplemente Víctor Moraza, cuando llega allí, efectivamente encuentra ese medallón, por cierto lo he hecho desde la Virgen de Asunción, realmente lo encuentra, o dice que lo encuentra, como un acto milagroso. Pues no lo sé, pero tampoco me importa. O sea, la explicación puede ser tal que sí, realmente se encuentra entre los muros ese medallón y cuando cae el rayo cae el muro y aparece el medallón, o simplemente que Víctor, que era una persona muy creyente, lo pone allí. En 1973 desaparece un agricultor en Martínez. Claro, Martínez es Álava. Está al otro lado de los montes de Álava. Estamos hablando que está a 8 kilómetros de distancia de Ochate. ¿Por qué lo relaciona Prudencio con la maldición de Ochate? Porque pasaba por allí, la amiga de mi abuela me lo ha dicho, y ya lo pongo y queda bonito. Numerosos animales han desaparecido en la zona de Ochate, coño, debajo y detrás de mi casa. Hay un montón de gatos, y un día hay 4 y otro hay 3 y luego hay 20. ¿Y los pastores no iban detrás de las ovejas porque se perdían las ovejas? Es que hay unos misterios que me dejan al lado, vamos. Se ha dado cuenta que lo primero me estaba reteniendo, pero ahora ya estoy en mi salsa. Un agricultor que trabajaba en sus campos de noche vio una luz y se quedó paralizado hasta que no vino su hermano y le sacó de su estupor. Manolo, que te has dormido. ¿Qué? Esos son los grandes casos de Ochate, esos son los misterios de Ochate. Prudencio Muguruza, efectivamente, un día andando por allí, por las peñas de al lado de Ochate, encuentra algo extraño entre unos matojos y palabras de la MIN, palabras directamente de la MIN. Lo que hace es, bueno, en otros artículos se cuenta que descubren la necrópolis medieval. La necrópolis en realidad se ven hay como 20 tumbas en este momento. Hay 20 tumbas abiertas. Él dice que las descubre. La última vez cuando yo le eché en cara lo que os voy a contar ahora, me dijo que no, que él en realidad solamente había descubierto una y las demás ha habido otra gente que lo ha hecho. Claro, el tema es que encuentra una necrópolis medieval. Y este elemento, el Prudencio Muguruza, que es una persona muy inteligente, lo que coge, palabras suyas textuales, es, se va a casa, coge una azada, se va allí otra vez y a abrirla. Es la mejor excavación arqueológica que he visto en mi vida. O sea, es lo mejor. Por cierto, él dice que es algo muy extraño. Armentia, que está a 10 kilómetros, también tiene ese tipo de tumbas, pero bueno, para él todo es extraño, todo es misterioso y todo que digan las amigas de su abuela va a misa. Una cosa, para entendernos,
Con la palabra necrópolis queremos decir cementerio de mierda de toda la vida, ¿no? No, vamos a ver. ¿Cementerio muy antiguo? Siglo IX, siglo X. No deja de ser un cementerio. No deja de ser. Sí, no, pero vamos a ver, ese cementerio sí que tiene una cosa interesante. Es que hay referencias a un tercer lugar religioso en Ochate. La iglesia de San Miguel, la ermita de la Virgen de Burgondo y la ermita de San Pedro. Es un tercer camposanto que cae en desgracia. No se sabe dónde está la iglesia de San Pedro, la ermita de San Pedro. Se supone que hay unas ruinas encima de donde está el camposanto que podrían ser, y de ahí vendría todo el camposanto. Y hay 20 tumbas, pero en realidad es una loma, por eso tengo unas fotografías. Hay unas lomas que se supone que hay muchísimo más ahí. O sea, es un gran cementerio. Jorge. Sí. Aquí hay un misterio según los investigadores. Son tumbas de niños. Yo tengo, porque no caben los adultos. Aquí veo yo un problema. Primero, que el adulto del siglo X no era el adulto del siglo XX. Yo desde luego ahí no entraba. Pero sí. Pero el problema es que las que están a la vista, dale más que se va a ver mejor en otra. En estas, verás, aquí sea la cabeza, todas las tumbas que están así. Les falta la parte de abajo. O sea, están justamente en el corte y la erosión ha hecho que se caiga la parte de abajo. ¿Qué significa? Que no se sabe en realidad qué tamaño tenían esas tumbas. Tumbas de niños no, o tumbas que le falta un trozo. Y se ha hecho el cálculo midiendo la anchura de hombros, y es una anchura de hombros de 50 y tantos centímetros, que es para que una persona adulta entra perfectamente. O sea, que sí hay un misterio, no es un misterio arqueológico, pero bueno, como hay muchos entre ellos, como os he dicho que hay en Armentia y demás, que ocurre esto. Pero bueno. De todas maneras, no sé por qué me parece tan llamativo que haya tantas tumbas de niños. En la época alto medieval, la mortandad infantil era componente, era un colectivo más débil. Pero bueno, volvamos a donde estábamos. ¿Sigue? Bueno, pues nada, aquí simplemente una cosa importante es que en aquel tiempo, es lo que os decía, en aquel tiempo se hablaba de ovnis. Aquí, ahí lo importante